Saludos cordiales a todas las personas que verán esta entrevista. Me encuentro en la grata compañía de Kevin Bresoto Arias, quien es periodista, estudió en la Universidad Casa Grande, trabaja actualmente en Codicia Noticias y la Radio Redonda. Es un gusto tenerte, Kevin. Gracias por permitirnos darle tu tiempo aquí y tener una conversación con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad y así que bueno, conversando contigo. Bueno, quiero empezar hablando sobre lo siguiente. Las frecuencias radiales y de TV en Ecuador son un pilar fundamental, siendo todavía de los principales medios que se consumen en el país. Y son muy influyentes todavía en cada comunidad que hay. Entonces, no sé si tú opinas que siguen siendo pilar fundamental en nuestra sociedad estos medios de comunicación, o ya eso ha cambiado poco a poco. Si bien ya hay un cambio que está trascendiendo, hay que recordar algo y hay una cifra que sustenta esto. Según el INEC, en el país solo el 50% de las familias ecuatorianas tienen acceso a internet, el otro 50% no. Entonces, ¿cómo consumen información ellos? Siguen siendo por medios tradicionales, ya sea periódico, ya sea radio o televisión. Y la radio ha sido un instrumento comunicacional muy cercano a la cultura ecuatoriana y creo que sigue siendo importante a pesar de que existe un cambio que creo que las nuevas generaciones están empujando, pero que creo que es muy lento. Así que sí, la radio me parece todavía importante en nuestra sociedad. Ok, en todo el Ecuador existen frecuencias, ¿no es cierto? Radiales y de TV. Pero obvio que hay provincias que tienen más frecuencias que otras. En este caso vamos a tomar el ejemplo de Loja. Resulta curioso que Loja representa el 9,17% de la población de Ecuador, y es la cuarta provincia con mayor frecuencia en todo el país, superando provincias como Pichincha y El Oro. Entonces, ¿tú a qué crees que se deba eso? Es un estudio muy interesante el caso, sobre todo de lo que puede hacer Loja, porque como tú mencionas, las cifras son frías, te mencionaba aquello, pero más que lo masivo que puede hacer, hay que también recurrir un poco a la cultura o a la sociedad como tal. Considero que la cultura radial radica mucho también en ciudades o de límites con otros países, o también que tengan simplemente un historial con las radios. Es decir, puedes tener mayor población, es verdad, pero no necesariamente esa población se conecte más a la radio. También tienes que hacer sería un estudio más profundo de los consumos comunicacionales de esas personas. Por ejemplo, si tú te vas a la ciudad de Quito, encuentras un gran porcentaje de medios escritos. Y tal vez en Loja, no conozco este dato, no esté a la misma proporción en medios escritos, pero sí radiales. Puede ser que los consumos sean diferentes y de esa forma Loja esté más pensando en cómo escuchar radio que estar leyendo un diario. Sí, porque no sé si puedes aquí ver que en Azuay es la primera provincia con mayor frecuencias, que cuenta con 146, Guayas con 128, Manabí con 131, y ahí viene Loja, superando por ejemplo a Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, que hasta Santa Elena, que serían provincias más grandes. Mira que Azuay, que no es una población mayoritaria ni a Guayas ni a Pichincha, encuentras que está en el número 1. Y eso también puede ser nuevamente recurrir a la cultura radial que tengan en estas provincias. O sea, sabemos que Azuay como Loja son provincias muy cercanas a los extranjeros. Si bien no hay un dato exacto, pero que son una de las provincias más visitadas a nivel nacional, puedes encontrar tal vez esa herencia de consumo de medios tradicionales, sobre todo la radio. Porque siempre en Ecuador históricamente ha llegado un proceso lento del siguiente medio. Por ejemplo, hoy estamos viviendo lo que son medios modernos, hablando de lo que es web. Ok, pero si tú comparas con el resto de vecinos de Sudamérica, estamos todavía en un proceso lento. Te lo digo porque trabajo en medios web y aún hay un proceso lento de cómo ha habido este cambio.
si tú retrocedes décadas atrás y cuando la radio dominaba y empezaba el proceso de cambio a la televisión, esa cultura creo que el ecuatoriano todavía se sostenía mucho en el tema radial, y yo creo que se refleja tanto en una provincia mucho más pequeña como Azuay como con Loja, a pesar de que son, ni uniendo a las dos creo que pasas a Guayas, termina siendo algo mucho más grande, porque creo que otra vez regresas a la cultura radial que tienen esta provincia. Un dato que te quiero acotar es que la provincia de Loja cuenta con 13 frecuencias comunitarias, 98 frecuencias privadas y 23 frecuencias públicas, sumando un total de 124 frecuencias. Es decir, esa cifra marca que en Loja se invierte, o sea, la empresa privada invierte en el tema radial. Ajá. Entonces, si ya tienes una inversión privada, que esto ya puede ser conversación de otro tema, si ya tienes una inversión privada, tienes un mercado, tienes un nicho que puedes justamente abarcarlo. Entonces también habla un poco de que el empresario en Loja invierte en las frecuencias radiales. Como que el mercado principal al que estamos. Okay. Una de las hipótesis que nosotros pensábamos, no sé si tú compartas esta idea, pero es que son datos importantes, que la provincia de Loja es la provincia con mayor esperanza de vida, ya con 78 años. Además, las personas entre 30 y 74 años son el 75% de la población, entonces superando a las personas jóvenes. Entonces, no sé si compartas esta idea o... Es un dato contundente, un dato irrefutable. O sea, ahí prácticamente se basa en por qué Loja tiene estos momentos un gran porcentaje de frecuencias radiales, porque efectivamente el empresario en Loja se da cuenta que hay habitantes de mayor edad y por ende ellos consumen medios tradicionales. Entonces, en ese aspecto la radio se sustenta si tu población te exige o necesita adaptarse a eso. Entonces la radio termina siendo un medio comunicacional necesario para esa población. Si te das cuenta, en medios web, que primero te decía, la mitad de la población no tiene acceso a internet. El otro 50% sí tiene acceso, pero date cuenta que de todo ese 50%, ¿cuántos son ya totalmente nacidos en la era web y cuántos simplemente se han ido adaptando o tratando de utilizarlo como una herramienta? En cambio, si tú ya consumes un tema comunicacional, allá encuentras los gustos, la edad, el tema cultural, y ahí nuevamente, si te das cuenta en Loja, por la edad, recurren a lo que ya conocen, a la radio. Ok. Otro tema, como veíamos, cuentan con frecuencias privadas, comunitarias y públicas. Quisiera que me aclares esa duda. ¿Qué es, cómo funciona y cómo subsiste una frecuencia privada, una frecuencia pública y una frecuencia comunitaria? Te puedo hablar desde mi experiencia como periodista. Yo solo he trabajado en frecuencias privadas. No te podría hablar mucho más allá desde la teoría de lo que son comunitarias y públicas, porque no he trabajado en medios públicos. Lo que te puedo hablar mucho de frecuencias privadas netamente desde la publicidad. Los medios de comunicación tienen gran parte el tema de publicidad. Es más, acabamos de vivir una pandemia en donde muchos medios, muchas secciones o categorías de los medios tuvieron que cerrar debido a la falta de publicidades. Por ejemplo, siendo yo periodista deportivo, en el medio de Ecuavisa se cerró por un gran tiempo el tema de deportes. En cambio, ya volviendo al tema radial, donde también ejerzo como periodista deportivo, tuvieron que encontrar la forma de cómo sustentarlo, pero evidentemente hubo un retroceso en ingresos, porque netamente la empresa privada necesita ingresos públicos y la frecuencia privada es enteramente para un empresario o un grupo empresario que invierte para tener programas radiales, nada más. Ahora, si tú me hablas de público y comunitario, la misma palabra lo marca. Público puede ser más vinculado a propaganda o público puede ser más vinculado a lo que es al Estado, el gobierno. Que de ahí, de cierta manera, también pongo entre comillas el periodismo, porque muchas veces una cosa es ser periodista y otra cosa es compartir propaganda gubernamental. Luego, el tema comunitario, que es algo que es interesante, pero que creo que no ha sido bien aplicado en el país, porque al final del día las herramientas comunicacionales pueden ser totalmente masivas y pueden ser socializadas a la población, perfecto.
pero no sé qué tan efectiva ha sido la comunidad más allá de otorgarlas, sino también de prepararlos. O sea, porque puede ser que tú le lleves a una comunidad muy cerrada en la Amazonía del país, perfecto, y le das esta herramienta, pero qué tan preparada está esa tribu para saber manejar una frecuencia radial, porque no simplemente de hablar, tienes un técnico, tienes un ingeniero, tienes aparte la gente que está preparada en comunicación. Entonces podemos encontrar muchos ejemplos de que las frecuencias comunitarias sí tienen masivamente o ha incrementado, pero qué tan de ese porcentaje, qué tanta gente está preparada para poder ejercerlo. Nada más. Ya, sabemos que existen frecuencias FM y AM, ya. Que las FM es el sistema de transmisión de radio en el que la onda portadora se modula de forma que su frecuencia varía según la señal de audio transmitido. Ya, y la AM, que es amplitud modulada, consiste en hacer variar la amplitud de la onda portadora de la radiofrecuencia. Ya, quisiera que tú me ayudes a decir por qué se usan más las frecuencias FM que las AM. Primero te pregunto, ¿tienes un dato que certifique eso o es dentro de tu teoría o opinión? ¿Por qué? FM, si bien tienes una frecuencia muy citadina, que se escuche bien porque te lo digo desde la experiencia, las frecuencias AM trascienden normal, o el oyente del AM salen habitualmente que cruzan la ciudad o están normalmente cruzando o pasándose de provincia a provincia. Y el alcance del AM es mucho más extensa que la FM. Lo puedes preguntar a cualquiera que se va a la playa o va a cualquier cosa, cuando ya pasas el peaje empiezas a perder la señal del FM, en cambio el AM sí trasciende. Entonces, si bien el FM fue como que la revolución dentro del AM y es donde marca, date cuenta que en Loja, que hay mucha gente mayor, se sigue sosteniendo, yo creo, una tradición más por el AM para esa gente. Te lo aterrizo a mi área. Hay medios de comunicación radiales deportivos, dicho el ejemplo Caravana, el grupo Caravana, en donde Caravana es AM y Di-Blue es FM, a pesar de que es el mismo grupo. El AM, dicho por ellos mismos, es para la gente mayor y sobre todo, además de la gente mayor, es para gente que trabaja en medios de transporte, buceteros, camioneros, taxistas, etcétera, etcétera. En cambio, Di-Blue es más para la ciudad. O sea, trabajan más pensando en Guayaquil como tal. En estos momentos yo entiendo que han cambiado mucho su estrategia y han tratado de expandirse, eso es otro tema. Pero normalmente acá en Ecuador, sobre todo, el AM se escucha más en campo, se escucha más carreteras, se escucha más en gente mayor, y FM es al revés, ciudad y gente joven, en teoría. Ya, porque este dato es importante, que en Loja hay 106 frecuencias FM, hay 27 frecuencias televisivas, y hay solo una frecuencia AM. Entonces, mira, y aquí te aporta algo muy bueno. Mientras que en otros lados del país estamos hablando de que lo ven como es lo que se extiende fuera de la ciudad, el lojano realmente consume la radio FM. Entonces es el gran fuerte, porque la ciudad, como te hablo, el FM que es más repercute, habla netamente de una cultura radial que tiene el lojano. Ok, ¿tú qué crees que cuáles son los factores que se deben juntar para que sea posible implementar una televisora y que ésta perdure o sobreviva? Es complejo porque primero ves que ya hay una cultura arraigada totalmente o impregnada totalmente al lojano, de sacarlo de la radio, es muy complicado. Ahora, yo creo que debe ser una transición lenta pero sostenida. Por ejemplo, muchas veces hay programas radiales que han tenido su éxito, pero que cuando pasan a la televisión no tienen el mismo éxito. Yo creo que esa transición es lenta, y dentro de eso, porque también tienes que analizar, hablabas un poco de la población de Loja, que es mayor. Entonces tienes que empezar también que si quieres una televisora que se sostenga, tienes que encontrar cómo satisfaces las necesidades de ese nicho de personas. Entonces, si bien piensas, no sé, en programas... hoy a las nuevas generaciones que están más pensando en Twitch o están pensando en juegos, etcétera, etcétera, en la televisora, si quieres ir a Loja a sostenerte, no vas a pensar en ese mercado o en esos productos, perdón. Vas a pensar en cómo
termina satisfaciendo las necesidades de esa gente. Entonces, aparte de eso, identificar qué le falta a la radio, más allá de lo visual, obviamente, que es una guerra totalmente distinta, ver en qué tipo de productos, información no satisface al público lojano que la televisión sí puede hacer. Entonces, eso desde el producto. Luego, obviamente, el tema y la columna vertebral de cualquier televisora, el auspicio. Sí o sí es el auspicio. Entonces, si tú ya designas el mercado, que es una persona mayor, no son los mismos consumos que una persona de 25 o 30 años, son otros tipos de consumos. Entonces también tienes que más o menos arraigar el tema comercial basado en esas necesidades. Ok, si bien antes te dije que Loja tiene más frecuencias privadas, ya, pero hay un dato importante que Loja es la segunda provincia con mayor frecuencia comunitaria en todo el país. Ya. Solo es superada por Chimborazo. Loja tiene 13 frecuencias comunitarias. Entonces, ¿por qué Loja tiene más frecuencias comunitarias que el resto del país? Es una pregunta interesante y es una respuesta compleja, porque, por ejemplo, si uno revisa o cuál es el fin de este tema de las frecuencias comunitarias, debería ser otra, porque no veo acá o veo muy poco el tema detrás de ellos, provincias lejanas, entre comillas, con más de tribus, etcétera, etcétera. No te podría dar una respuesta concreta sobre este tema porque sí me causa sorpresa que Loja, teniendo un mercado muy alto en el tema de frecuencias privadas, yo lo veo más por el tema de competitividad más que el fin de la comunidad. Es decir, no es que están incomunicados porque te demuestra que hay un gran porcentaje de inversión en frecuencias privadas. Tal vez, y aquí es simplemente un comentario, puede ser que la frecuencia comunitaria sea utilizada para competirle a la privada y obviamente satisfacer aún más o quitar un pedazo de ese nicho que consume la frecuencia privada. Ok. Si bien, por ejemplo, en Loja podemos ver que hay más frecuencias privadas, un dato importante es que en todo el país hay más frecuencias privadas que públicas y comunitarias. Claro. Entonces, ¿por qué la mayoría de las frecuencias en el Ecuador son privadas? Ha sido algo más tradicional, porque aquí también tienes que recordar que en un momento tal vez el Estado de turno, hace muchas décadas atrás, no lo vio como un negocio. En cambio la empresa privada sí, y plantó bandera en ese momento, por lo cual hubo un descuido, entre comillas descuido, porque al final tampoco es que es tal cual, de parte del gobierno de abarcarlo, por lo cual hubo muchas décadas en donde el mercado privado se hizo totalmente, lo privatizó prácticamente en las frecuencias radiales. Ahora, después de eso lo puedes llevar a un tema también político. Las frecuencias radiales al final, y esto está comprobado científicamente, que te queda más el mensaje de la radio que de otro medio tradicional, televisión por ejemplo. Y normalmente por ahí puedes ver que hubo una influencia tal vez política o también privada para tratar de arraigar al público a un discurso. Dicho eso, creo que simplemente es un descuido de parte de los gobiernos de turno de explotar esa herramienta comunicacional. Creo. Ok, porque en esta tabla no se puede ver que Loja vuelve a ser la cuarta provincia con mayor frecuencia privada, superando a Pichincha otra vez y El Oro. Entonces, creo que está diciendo lo correcto. Entonces, pero quisiera preguntarte, tú que tienes conocimiento y estás envuelto en el ambiente periodístico, ¿existe alguna restricción o límite hacia las frecuencias privadas? No. A ver, hay un proceso normal que se tiene que hacer para solicitar una frecuencia radial. Hay un proceso no largo ni extenso, pero sí muy burocrático, que se respeta. Pero no puedo hablarte de prohibiciones, no te puedo hablar de eso porque no las hay. O sea, estamos hablando de democracia y obviamente tú solicitas, concursas, etcétera, etcétera, pero no existe un límite marcado para decirte que no tienes el derecho a. Obviamente como periodista puedes acceder, más allá de ser periodista, pero puedes acceder, pero
con los ciertos requisitos que necesitas para llegar a. Ok. ¿Tú crees o no sé si tengas conocimiento de esto, que se le dan facilidades o prioridades a frecuencias de ciertas provincias? Antes que me contestes esto, por ejemplo, nosotros en nuestra investigación teníamos la idea de que tal vez en Loja, como no hay tantas cosas que hacer, como en grandes ciudades como Guayaquil, Quito, tal vez se les da más prioridades a estas provincias como Loja para que la gente se mantenga distraída en estas frecuencias, con Oye, estas cosas. si tú hablas de la carta de sector de entretenimiento de una ciudad, tienes que también ir de manera cronológica o histórica de que en su momento la radio era y es una herramienta también de entretenimiento para el público, o sea, no solamente de información, que ese fue el principio, pero fue mutando a lo largo y ahora puedes encontrar hasta como que un mix, o sea, ves, tienes información pero a la vez también te informas, pero información y a la vez te entretienes. Puede ser que en ese aspecto también, pero considero que es un argumento sólido porque mientras que encuentras un abanico de entretenimiento en otras ciudades o en otras provincias, la otra se encuentra más limitada, por lo cual recurre a lo tradicional, que está la radio. Ok, para la última pregunta, para finalizar esta gran entrevista, es que al ver que la mayor cantidad de frecuencias en el Ecuador son privadas, ¿cambiaría algo para que la repartición actual sea más justa? Privadas. Ajá. Privadas. Yo creo que aceleraría los procesos y tal vez hasta, te lo digo desde una experiencia de un cercano, netamente fuera de lo político y demás, porque considero que hay un proceso burocrático muy largo, pero esto con un espíritu más político, que tal vez tenga sus razones, porque al final del día la radio puede ser una herramienta política, pero eso para casos especiales. Creo que hay un nicho o hay un sector empresarial que quiere seguir invirtiendo, pero que se choca mucho con el tema burocrático. Creo que se pueden agilizar los procesos para expandir aún más el tema radial. Eso cambiaría. Ok, gracias Kevin por este tiempo que nos has brindado. Esto ha sido todo y muchas gracias. Hasta luego.